Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, doctora Elena. Federico, muchas gracias. Estos son foros fantásticos. Es muy bueno que se escuchen las posiciones en Colombia, que nos escuchemos, que miremos las diversas posiciones, empresarios, sindicatos, el sector gobierno, el Congreso. Así es como se hacen los cambios. Bueno, quiero empezar, señor, ¿me lo puedo saltar? Arranco con usted, señor viceministro. Bueno, de esto se ha dicho mucho. Se ha dicho que las horas extras después de las 6 van a quebrar un pocotón de empresas, que esto atornilla a los trabajadores que ya están, que esto parece más un pliego sindical que una reforma como tal. ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno con esta reforma? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotros como gobierno es muy importante poder llevar nuestro mensaje, obviamente, en favor de la reforma a todos los rincones del país, compartir aquí hoy escenario con mi compañero David y obviamente participar. De aquí hay otro debate ahorita en la academia también sobre estos temas que son muy importantes, porque si a algo le ha dado ganancia este proyecto o esta iniciativa de reforma laboral es que el mundo está hablando de reformas, el país está hablando de reformas y el mundo del trabajo está hablando de una reforma laboral. Temas del trabajo poco o nada se habla. Incluso la academia ha relegado el derecho del trabajo a 2 horas semanales, cuando todos al final terminamos siendo trabajadores y trabajadoras. Y el mundo del trabajo en el país pues es un mundo bastante complejo, incluso desde distintas miradas, no solamente la mirada desde el punto de vista económico, sino desde la mirada de la composición del mundo del trabajo, también la mirada desde el punto de vista académico y una mirada que incluso no se ha estudiado en el mundo, por primera vez lo acaba de hacer España, desde la precariedad en el empleo y su relación con la salud mental de la ciudadanía que trabaja. Entonces, con este preámbulo lo que queremos, para responder concretamente la pregunta es, esto se funda básicamente como en unos 5 pilares. 1, cumplir la Constitución. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia le ordenó al Congreso hace más de 30 años que tiene que expedir un estatuto del trabajo. Que bien ha señalado la Corte Constitucional, no es una ley estatutaria. Que bien ha señalado la Corte Constitucional, no es una sola ley. Pueden ser una o varias leyes que regulen o desarrollen los principios mínimos que están en el artículo 53. Y creo que cumplir la Constitución pues es una orden, un mandato para todos los que vivimos en este país. 2, cumplir el programa de gobierno. Aquí hubo un programa de gobierno que ganó en las elecciones, y el programa de gobierno, nosotros lo dijo nuestro presidente en un foro alrededor de los temas del trabajo, estamos tan acostumbrados a que no se cumpla lo que se promete, que nosotros que estamos cumpliendo lo que prometimos, pues tiene sorprendidos algunos sectores. Nosotros prometimos cumplir el artículo 53 de la Constitución y hacer una reforma laboral que el presidente ha planteado algunos tópicos de esa reforma laboral, concretamente lo que tiene que ver con dejar sin efectos las consecuencias económicas adversas a la clase trabajadora, producto de la ley 789, que debió evaluarse 2 años después de haberse expedido. Si eso se hubiera evaluado, se hubiera cumplido la misma ley, esa ley no existiera y hoy no estuviéramos hablando de eso, porque esa ley debía haberse revisado 2 años después, como lo decía la misma ley. Entonces, cumplir el programa de gobierno también es parte de esta reforma laboral. 3, cumplir compromisos internacionales, que es la pregunta también que yo hago a distintos sectores que se oponen a nuestra reforma. ¿Cumplimos los compromisos internacionales, sí o no? Porque Colombia ha tenido la costumbre, decía el gran maestro Marcel Silva, de ir todos los años a la OIT a ratificar convenios, a comprometerse como país en materia de relaciones laborales internacionales, de normas, de recomendaciones, a construir incluso normas internacionales del trabajo. Participamos de la elaboración como gobierno, como empresario, como sindicatos, en la elaboración del convenio 190. Entonces vamos y lo suscribimos, vamos y nos comprometemos a la OIT, pero cuando llegamos a Colombia se nos olvida. También este país ingresó a la OCDE, al margen de que unos estén a favor o en contra, si esa fue una buena decisión o no, pero ingresar a la OCDE también nos obliga. Esta semana estuvo nuestro secretario general precisamente en el comité en París exponiendo los pilares, porque si esta reforma se convierte en ley de la República, cumplimos unas recomendaciones de OCDE. Y particularmente, así, es decir, pueda no gustarle a algunos, las recomendaciones de OCDE van encaminadas al derecho laboral colectivo. El otro pilar es, todos tenemos tratados internacionales que impactan en el empleo, positivo o negativamente, eso se evalúa
de acuerdo a las condiciones. Tratado de libre comercio con Estados Unidos, tratado libre con Canadá, tratado de libre comercio con la Unión Europea. Tienen capítulos laborales que nosotros tenemos la obligación de cumplir o no los cumplimos con las consecuencias adversas de orden comercial y en la generación de empleo que eso puede generar. Y el último pilar es incluir nuevas formas de trabajo. Nosotros incluimos en nuestra propuesta de reforma laboral la formalización. Dicen que nuestra reforma laboral no habla de formalización y nosotros aspiramos a formalizar cerca de 2 millones de trabajadores. 1 millón y algo si cumplimos lo del trabajo agropecuario, el jornal agropecuario, y podemos llevar la formalización donde un sector donde hay más informalidad que el sector urbano. Cerca de 100.000, ahí las cifras no son tan claras, de trabajadores de plataformas, que hay un gran debate alrededor de eso, pero llevarlos a la seguridad social es la mínima obligación. Aprendices del SENA que hoy están por fuera de los esquemas de protección social, y como una medida que desarrolla o que cumple el convenio 189 de la OIT que nosotros tenemos ratificado, una medida es controlar los contratos de trabajo, depositarlos de las trabajadoras y trabajadores domésticos para poderle hacer seguimiento a la formalización de ese sector donde hay una informalidad superior al 85%. Cerca de 700.000 trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico están por fuera de la protección social. Si nosotros cumplimos esto y además le adicionamos el 17% de informalidad laboral que dice la misión de empleo del 2020, que es simplemente por incumplimiento de la Constitución y la ley, estamos hablando de que podemos formalizar más de 2,5 millones, casi 3 millones de trabajadores que simplemente tienen, es decir, hoy están por fuera de los esquemas de protección y fortalecería todo el sistema. Cierro con esto diciendo, llevar estos trabajadores, estos millones de trabajadores de la informalidad a la formalidad, fortalece todo el sistema. Por eso lo ha defendido nuestra señora ministra. La mejor reforma pensional es la reforma laboral porque lleva gente a que pueda cotizar también al sistema de pensiones. Dejaría preliminarmente por eso. Gracias. Doctor Racero, si bien ganó este gobierno, una gran mayoría, tiene una propuesta, pero hay que pasar por el Congreso. Esto es una democracia y aquí se tiene que llegar a algún acuerdo, a alguna concertación. ¿Usted cómo va a hacer o cómo ve el ambiente para esa concertación en el Congreso cuando sabemos, aquí entre nos, que hay muchos congresistas que o son empresarios o tienen relaciones con el empresariado y que representan ciertos intereses? ¿Cómo la ve? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Federico, muchas gracias a la revista Cambio, al espacio de Cambio en general, todo Cambio, al staff, por este espacio tan importante, sobre todo porque Federico en su introducción dijo algo que para mí es un mantra en este momento, y es la concertación es el camino. Y el mensaje que quisiera transmitir aquí, especialmente en un espacio donde seguramente hay muchos empresarios preocupados, es que tal vez 2 o 3 claridades. La primera, ninguna reforma que ha tramitado el gobierno nacional del presidente Petro que ha llegado al Congreso ha salido aprobada tal cual como ingresó. Ninguna. Y es normal, y es legítimo, y es democrático, y es lo que tiene que ocurrir, porque hay que darle el lugar justamente al Congreso. Recuerden la reforma tributaria, vice, cuando el mismo presidente anunciaba una reforma tributaria para recaudar 40 billones de pesos, si se acuerdan, y al final la concertación nos llevó a 21 billones, la mitad. Ya se ha sido en todo. Estamos ya saliendo del primer debate de la reforma de la salud que la próxima semana ya esperamos anunciar al país en la Comisión Séptima de Cámara ya el texto definitivo concertado y la gran votación de todos los partidos de la coalición aprobando lo que ya va a ser el texto definitivo que después irá a plenaria en Cámara de Representantes. Es decir, este es un momento en el cual la conversación que conduce a una concertación, y por eso celebramos profundamente ese tipo de espacios, es el camino, la ruta, y desde el Congreso siempre toda la apertura. Segundo, sí debo decir que la reforma laboral, de las 3 reformas sociales que estamos tramitando, para mí es la más compleja. Sobre todo porque hay algunos, ¿cuáles son los puntos en común más importantes que ya compartimos previamente a la discusión? Yo me pongo a pensar en la reforma de la salud, la apuesta por ir transitando el paradigma de apostarle más a la política preventiva de salud, ya era una gran concertación. Y yo me pregunto, vice, ¿cuál es la gran concertación ya previa a esta discusión en la reforma laboral? Porque sí es verdad
que este gobierno, del cual por supuesto pertenezco como proyecto general, sí está planteando discusiones hasta de diferentes enfoques y paradigmas. Paradigmas de cómo podría ser una nueva economía, en este caso, de política económica que impacte lo laboral. Y siento por las conversaciones que ya estoy teniendo con algunos sectores empresariales que sí haya posiblemente una confrontación hasta el propio paradigma. Voy a colocar un ejemplo. En las reformas tributarias que tramitamos con el presidente Duque, yo estuve en la Comisión Tercera, siempre en las discusiones, hay un argumento que siempre se planteaba y era reducir impuestos a las empresas genera más empleo. Ese es un paradigma realmente una tesis fundamental que se ha esgrimido en los últimos años en el país, sobre todo en temas de política hacia los empresarios para estimular el empleo. Y por ejemplo, eso era algo que cuestionábamos mucho nosotros. Este gobierno se separa, por ejemplo, de esa posición. O por ejemplo, separamos la posición de creer que el hecho de que puedan haber costos laborales per se va a impactar negativamente al empresariado. Eso es una visión que también está sustentada posiblemente en un enfoque teórico de paradigma de lo que significa el mercado laboral. Este gobierno, yo me incluyo ahí como paradigma, no parte de esa premisa. Pero, por supuesto, eso es una tesis, una discusión pues, muy profunda. ¿Cómo conciliar de pronto posiciones muy diferentes antes de entrar al articulado? Que es lo que dejo sobre la mesa. Tercer elemento. También tenemos que reconocer que esta reforma laboral no es el único instrumento con el cual se pretende solucionar todos los problemas que tienen que ver con empleo, con desempleo, con formalidad, con informalidad, con fortalecimiento también del empresariado. Hace 2 semanas se reunió en la ANDI, el presidente Bruce McMaster nos presentaba a varios congresistas las encuestas, las consultas que ellos hacen, y mostraban cómo la principal preocupación hoy para el empresariado no es realmente el costo laboral, y ni siquiera pensaban en el costo laboral que podría significar el tema de esta reforma, sino que el crédito. O sea, es que el crédito hoy en día realmente es la principal barrera para nosotros o indicador negativo para la agenda empresarial. ¿Esta reforma laboral tiene algo que ver o dice algo con el tema de los créditos? Pues por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no. Entonces nosotros también tenemos que ir mirando cómo en la discusión que se va planteando en esta reforma laboral también vamos diferenciando otro tipo de discusiones que por supuesto tienen que ver con lo que es la gran discusión empresa, trabajo y economía. Cuarto, termino. El presidente Petro ha insistido mucho de lo que quisiera llevar como ruta de modelo económico es hacia una sociedad más productiva, que cambie la matriz productiva, va a ir pasando paulatinamente de una economía, una sociedad rentista que vive el petróleo, del carbón, de la especulación financiera, que es el sector que más empuja el crecimiento económico, el PIB, e ir poco a poco hacia una transición hacia una economía que privilegie el agro, la industria, etcétera. Eso es algo que implica una ruta de 5, 10 años, el proceso de industrialización, eso no es de un día para otro. Yo creo que este gobierno no va a ver los efectos reales de lo que implica esa apuesta política. Eso que tiene que ver parte con la discusión de esta reforma, la reforma laboral no soluciona o no plantea, no abarca todo el espectro de lo que significa esa apuesta de lo que significa un nuevo sistema económico que genere más trabajo. Por eso creo que en el Congreso, si los congresistas tenemos la capacidad de decantar realmente fines objetivos de lo que implica esta reforma laboral, que tiene que ver, ya lo explicó muy bien por supuesto el viceministro, que es acotada, unos fines acotados, que por supuesto tiene que unirse con otros adicionales, por eso está el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver también en su máxima expresión ya con toda la política del gobierno nacional. Creo que podemos llegar a un punto de concertación. Sí, hay que decirlo, preocupaciones del empresariado muchísimas. Creo que hay una, viceministro, y es cómo entender a mejor profundidad hoy las dinámicas laborales del siglo XXI. ¿Sí? Cómo entender hoy que el tema de las plataformas, por ejemplo, hay que mirar, porque la ley, al fin y al cabo lo que hacemos por vía de ley es intentando interpretar
para regular unas situaciones sociales que ya son presentes en la realidad. Y si hoy en día, el siglo XXI, nos está cambiando cada vez de manera más acelerada las dinámicas laborales, las expectativas de los jóvenes, el tema de la tecnología, ¿sí? Es más, termino ahora sí, los congresistas siempre decimos que terminamos y terminamos, pero ahora sí termino, y es la primera expresión organizada de trabajadores en el siglo XIX fue contra las máquinas de la gran revolución industrial del siglo XIX, porque las primeras máquinas de la revolución industrial del siglo XIX le quitaron los puestos de trabajo a los trabajadores. Los primeros culpables fueron las máquinas. Hoy la revolución tecnológica, que obviamente Colombia va bien rezagadita, implica pensarnos también unos retos de lo que puede significar esas nuevas formas de relacionamiento laboral. Creo que en eso hay todavía mucho por discutir, ¿sí? Y en eso creo que el Congreso tiene que ser lo más amplio en la discusión, en la escucha, como muy bien dijo Federico, y en lo que respecta a esta presidencia, la Cámara, nos hemos servido como puentes, teniendo muy presente que estamos en una apuesta de discutir grandes reformas, paradigmas si es el caso, porque para eso vinimos, a discutir, a plantear de fondo discusiones, pero indiscutiblemente para que las reformas sean sostenibles deben ser acordadas. Nosotros no queremos reformas para 4 años de gobierno, que ojalá el próximo gobierno, ojalá sea nuestro, perdónenme la cuña, pero si no, sepa que lo que hicimos acá puede ser sostenible en el tiempo. Una reforma pensional no es para las próximas elecciones, son para las próximas generaciones. Y eso solamente puede pasar de grandes acuerdos sociales, o si no, no hay sostenibilidad y peor aún puede ser altamente regresivo. Yo es que tengo un cronómetro aquí que me está haciendo. Pero bueno, no, eso es para todas, imagínense cómo estamos. Bueno, señor viceministro, le quiero aterrizar una preocupación que es Vox Populi. Si esta reforma pasa, los que están empleados se atornillaron. Los que quieren trabajo, ni modo, se quedan por fuera. Los formalizados no van a tener opción. ¿Esto es real o no es real? Bueno, lástima el tiempo porque realmente está muy No, de pronto me regalan 200, Federico. Lo primero es que dos reflexiones rápidas sobre lo que planteó, es decir, sin duda alguna, pues nunca son serenas las discusiones alrededor de las reformas y más en el mundo del trabajo, sí, es decir, y nosotros estamos de acuerdo en eso. Y siempre la pregunta que trasladamos es el mundo del trabajo, es decir, el derecho laboral individual está bien como está. La inestabilidad en el empleo está bien como está, nosotros creemos que no. Los abusos de la tercerización y los fenómenos de tercerización están bien, nosotros creemos que no. El derecho laboral colectivo está bien, la proliferación sindical está bien, hoy en el mundo del trabajo, no. El esquema de negociación colectiva de OCDE avanza y en el mundo avanza hacia la negociación colectiva sectorial, nosotros estamos rezagados a la negociación colectiva por empresa, hay que modificarlo. Lo mismo sucede con el derecho de huelga, que cuando uno habla de huelga, pues todo el mundo sataniza el concepto, pero es propio de las democracias ampliar el derecho de huelga. Y es propio de los regímenes totalitarios reducir el derecho de huelga. Basta mirar las experiencias históricas e internacionales. Entonces, cuando uno pone esos temas así, y además pone el de los recargos, que yo recuerdo en la legislatura pasada, el Partido Liberal lideró, pues fue ponencia del Partido Liberal, devolver esos recargos nocturnos y esos recargos dominicales. ¿Por qué? Porque, insisto, si se hubiese cumplido la ley 789 que dijo que había que medir los impactos que había prometido a los 2 años, esa ley hoy no existiera y no estuviéramos discutiendo sobre el tema. Entonces, sobre esos tópicos que se han puesto en el programa de gobierno, en la Constitución y que ha puesto el Ministerio del Trabajo para la discusión, podemos construir salidas y podemos construir acuerdos. Lo que ha propuesto la ANDI, lo que acaba de decir Desarrollo también, es decir, hay cosas que podemos ir construyendo de cara al debate parlamentario sobre el proyecto que nosotros hemos puesto a discusión, y eso nosotros tenemos toda la apertura y parte de estas discusiones públicas hacen parte de esa demostración de buena voluntad. Lo segundo es, esto tiene que ver con el capítulo de estabilidad, que es el presidente ha hablado en 2 o 3 de sus discursos sobre la necesidad de que haya estabilidad en el empleo. Y les voy a decir, esto no es un capricho ni del presidente, ni del gobierno, ni del Ministerio del Trabajo. La estabilidad del empleo es uno de los principios del artículo 53 de la Constitución, basta leerlo. Es decir, hay que cumplir el artículo 53 de la Constitución, es estabilidad del empleo. Y estabilidad del empleo no es tener 20 años a un trabajador con contratos a término fijo en una empresa.
Eso no es estabilidad en el empleo, porque un trabajador con contratos temporales, con contratos limitados, lo que hace es ahorrar, no consume, no accede a otros derechos, no accede a servicios de entretenimiento, de comercio, porque lo que hace es ahorrar, porque su incertidumbre en el trabajo, en la estabilidad del empleo, no le permite desarrollar un proyecto de vida, no le permite ascender socialmente, que es lo que genera la estabilidad en el trabajo. La estabilidad en el empleo, contrario a lo que dicen muchos todavía, y eso, obviamente hay teoría sobre eso, que es una aspiración en desuso, que es una aspiración anticuada. Pues acaban de salir dos sentencias del sistema interamericano de la Corte de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por el contrario dice que la estabilidad laboral es un derecho humano. Acaba de salir dos sentencias, bueno, hace una el año pasado y otra hace un par de años, pero son nuevas. Es decir, le dan prevalencia a la estabilidad del empleo. No es cierto que el trabajador se atornille. Hoy, por ejemplo, una preocupación que me mencionaban aquí antes de entrar, la estabilidad laboral reforzada, no es un invento de esta reforma laboral, existe en la jurisprudencia de 1991. ¿Qué está haciendo este proyecto de reforma laboral? Incluso, tengo que decirlo, y aquí hay miembros de la subcomisión de reforma laboral, ese artículo le gustó al empresariado. Incluso nos hicieron quitar o nos propusieron quitar el último literal de ese artículo y lo quitamos. Porque el artículo sobre estabilidad laboral reforzada lo que hay es seguridad jurídica, es decir, positiviza lo que ha dicho la jurisprudencia de las Cortes y lo que han dicho los jueces de tutela. Estabilidad en el empleo dándole prioridad al contrato a término indefinido. Se han pasado. Necesitamos darle estabilidad laboral a los trabajadores. Debido proceso. Alguien me decía, no, entonces tenemos un ladrón y no podemos despedirlo. Claro que se puede despedir. El derecho fundamental al debido proceso tampoco es que no podemos exagerar para sustentar la argumentación. Pero un ladrón, un mal trabajador, una persona Tema que no disciplinario, por ejemplo. El tema disciplinario, ¿qué hacemos nosotros? Positivizar lo que está en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha dicho que antes de aplicar una sanción o aplicar una terminación de un contrato de trabajo con justa causa, debe respetarse unos mínimos del debido proceso. Porque en las empresas también aplica la Constitución. Lo que pasa es que hay una tesis de que la Constitución y la democracia solamente llega hasta la puerta de las empresas, ¿no? Adentro de las empresas también hay Constitución, hay derechos humanos laborales y aplican también los derechos internacionales. Entonces, lo que estamos diciendo es, un trabajador tiene que respetarse el debido proceso. No es nada distinto a lo que ha dicho la jurisprudencia durante más de 30 años de vigencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, no es cierto, es decir, esta posibilidad de un atornillamiento, incluso en el primer borrador del texto de reforma laboral sí había la iniciativa de este gobierno de prohibir el despido sin justa causa, teniendo un poco la inspiración del convenio 158 de la OIT, producto de los debates, porque sí hubo debates con el empresariado en la subcomisión, dijeron que eso era inamovibilidad. Bueno, pues nos movimos en la inamovibilidad y pudimos luego permitir todavía o mantener el despido sin justa causa, pago de una indemnización, pero privilegiando la estabilidad en el empleo, porque este gobierno, como bien lo dijo mi compañero David, sí concibe el trabajo como derecho humano y fundamental y no como una mercancía, como algunos quieren hacer ver esto. Esa fue la primera superación del debate mundial en 1919, dejar de considerar el trabajo como una mercancía. El trabajo es un derecho humano, fundamental, es un derecho, es un deber también, dignifica a la persona y le permite salir de la pobreza. Aquí, contrario a las tesis de que la gente quiere todo regalado, no, la gente aquí quiere trabajar y nosotros creemos que no es cualquier trabajo, sino que tiene que ser trabajo decente. Es un objetivo, el objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, sí, dice que hay que desarrollar para combatir la pobreza el trabajo decente. Doctor Racero, con una reforma como esta, donde se pagan horas extras después de las 6 de la tarde, donde se pagan unos dominicales, el sábado también se paga tan caro, con un Fondo Monetario que está diciendo que vamos a crecer al 1% y eso, con una crisis global, ¿no cree que es una carga muy fuerte para el empresariado en este momento que no va a permitir crecer? Hay desarrollo, por la pregunta me da la oportunidad para desarrollar poco lo que he planteado al inicio. El tema del crecimiento, el tema empresarial tiene que verse más allá, insisto, simplemente de esta reforma que es acotada
especialmente, como lo ha dicho magistralmente el viceministro, que tiene que ver con el desarrollo pleno de lo que es el derecho al trabajo, el derecho laboral, el trabajo decente. Y en ese sentido, por ejemplo, yo haría la pregunta, no me estoy inventando que el agua moja, sobre el tema de cómo mejoramos la productividad del país. Y la productividad implica varias aristas. Y la productividad implica desde infraestructura, desde obra pública, desde tecnología, parte de condiciones laborales, implica otros elementos adicionales, insisto, que desborda la reforma laboral. Y yo sí creo que en eso sí debería haber una discusión mucho más amplia. Mucho más amplia. Estoy seguro que el presidente Gustavo Petro no solamente desea hacerla, sino que la ha venido planteando. Ayer tuvo el presidente Petro la primera reunión con los ponentes de la Comisión Séptima de la Cámara, de todos los partidos, para empezar ya a ahondar sobre lo que es el articulado de la ponencia. Ya estamos saliendo de salud, que es lo que nos ha tenido, por eso ya vamos a entrar de pleno en el Congreso de la reforma laboral. Entonces, lo que yo creo es que más bien es ampliar la discusión, insisto, realmente para mirar en términos ya macroeconómicos, otro tipo de indicadores, otro tipo de dinámicas, justamente para fortalecer las empresas. Yo, por principio, por premisa, yo no creo que este tipo de discusiones tengan que abordarse en un ejercicio de suma cero, ganan trabajadores, pierden empresarios. ¿Sí? Creo que también esa dicotomía, que también puede estar sustentada en unos conceptos ideológicos de siglo pasado, tal vez, u otro tipo de discusión o de prejuicios, no creo que tenga que verse así. Es más, sí planteo más bien que aumentar la sostenibilidad laboral, que puede aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores a más largo tiempo. Eso en el fondo, con mayor capacidad adquisitiva, mayor capacidad de demanda, y esa demanda al final, ¿dónde termina repercutiendo? Círculo virtuoso al empresariado. Si tenemos mejores condiciones de pago de los trabajadores, vamos a generar mejores posibilidades justamente de consumo. Estabilidad laboral implica mejor consumo, y mejor consumo, ¿a quién le impacta? Pues a los empresarios. Entonces miren que ese es un círculo virtuoso, insisto, implica esa discusión. Aquí de manera subrepticia estoy metiendo ahí una suerte de poskeynesianismo, de decir… Lo estamos grabando. Un poco, y es, pasamos del concepto de fortalecer la oferta, no, vamos ahora a fortalecer la demanda. Tenemos que fortalecer, ante esta turbulencia internacional, el mercado interno. Hay que fortalecer el mercado interno, y fortalecer el mercado interno implica fortalecer la capacidad de consumo también de los hogares colombianos. En 2 semanas, el presidente Petro seguramente va a hacer el anuncio con la directora del DPS, Silvia Rosinski, el tema de la renta mínima vital, no sé cómo quedó el concepto al final, 500.000 pesos, agrupando los diferentes subsidios que están dispersos, que maneja sobre todo el DPS, 500.000 pesos a alrededor casi de 3 millones de personas. ¿Eso qué va a fomentar? Mayor consumo, mayor capacidad de movimiento de la economía, del dinero interno. Toda la política al agro que está adelantando la ministra Cecilia López, que eso tiene sus tiempos como todo lo del agro, ¿no? Eso no es de un día para otro. Subsidiar fertilizantes, subsidiar maquinaria importada, etcétera, eso no va a repercutir en el agro en 1 mes o en 2 meses. Los ritmos justamente hasta de los ritmos del cultivo, de la cosecha, son a 4 o 6 meses. Entonces ya me decía la ministra la otra vez, que lo que yo estoy haciendo ahora lo vamos a empezar a ver en 5 meses, porque justamente hay unos ritmos diferentes. El ministro Campo nos dice, y por supuesto yo le creo al ministro Campo, que pues la inflación ya se está estabilizando y que vamos a empezar a ver una bajada. Hay algunos todavía que se mantienen de todos los bienes y servicios, pero lo que nos informa la cartera de Hacienda es que lo que más impacta a las familias más vulnerables se está estabilizando. Entonces yo creo que en eso hay, si miramos el bosque en general, creo que podemos tener un mejor nivel de diálogo de cara a una reforma laboral más acotada. Y en eso sí es una apuesta donde tiene que intervenir el empresariado, la universidad, el sector laboral, el mismo Estado. Y yo soy absolutamente optimista. Yo sí creo que las políticas que se están adelantando ahorita va a permitir que este país este año
el impacto económico internacional no va a ser tan doloso como puede ocurrir en países de la región. Creo que el gobierno está tomando buenas decisiones, organismos internacionales cada semana, cada 2 semanas lo plantean, desde el Banco Mundial, desde Fondo Monetario, la OCDE. ¿Por qué somos tan desconfiados acá internamente? O sea, ¿por qué nos cuesta generar marcos de confianza para generar este tipo de diálogo, de discusión? Insisto, cambiar de paradigma no es fácil, pero tampoco llevar a esa discusión para decir que lo que estamos haciendo está mal. Si ya se reconoce a nivel internacional, ¿por qué la desconfianza? Igual, en el Congreso decantamos las preocupaciones, abiertos al diálogo, escuchar a todos los sectores, como presidente de la Cámara, toda la voluntad política para concertar y tramitar también ante el presidente, que es lo que hemos hecho. El puente que hemos estructurado con el presidente Gustavo Petro es, al final él termina tomando la última palabra, así lo ha hecho, reforma tributaria, reforma de la salud, seguramente también pasará por ese escenario laboral y la pensional, y él está en todo el espíritu para concertar, para dialogar y para que saquemos adelante como consenso social nacional estas reformas. Pues me alegra mucho escucharlo, me alegra mucho escuchar esa apertura suya, presidente, suya, señor ministro, porque en las diferencias se tienen que encontrar soluciones, muchachos, eso se llama democracia.